Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del día de hoy. Seguimos con el libro de Génesis. Hoy vamos a comenzar con el capítulo número 39 y vamos a continuar con la vida de José. José que ahora ya está en Egipto. Lo que habíamos visto en el capítulo 37. En el capítulo 37 habíamos visto que José era vendido por sus hermanos a Egipto, eh, que José es arrojado a un pozo antes de que lo vendan. Marce, querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces, habíamos visto que José era muy envidiado. De los 12 hijos, era el hijo amado de Jacob. Vemos que los hermanos estaban celosos, empezaron a tener envidia, empezaron a perseguirlo, lo tiran a un pozo y lo terminan vendiendo como un esclavo a Egipto. Acá lo que vemos es que esa fue toda esa escena. En el capítulo 38 salta a otro enfoque y aparece Judá. Judá, lo que es la tribu de Judá. Acá está el joven Judá, el varón. Y Judá, veíamos que se aparta de sus hermanos, se va al mundo, busca una mujer, tiene hijos rápidamente, todo lo que nos hablaba de una promiscuidad sexual. Entonces veíamos cómo Judá, de una manera promiscua, tenía relaciones y vemos que después habían muerto los dos hijos. Aparece Tamar, que era la mujer que tenía su hijo y después se muere y le pasa a Onam, que sería el otro hijo, le da la misma mujer. Bueno, el tema es que después veíamos que Judá tiene relaciones sexuales con Tamar, una especie de engaño que le hizo Tamar, y queda embarazada. Queda embarazada de gemelos. Y bueno, lo que nos hablaba era un contraste de toda la inmoralidad sexual que había en Judá, que estaba en el mundo, que él quería salvar a sus hijos, pero era un hombre que estaba lejos de Dios. Él quería hacer las cosas bien, pero sin Dios no se puede. Estaba alejado del camino. Estaba en un lugar a 12 kilómetros aproximadamente de donde estaban sus hermanos, o sea que estaba apartado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vemos que sale el pecado a luz, vemos que todo lo que es el producto de la inmoralidad sexual nos habla Judá. Y ahora vamos a ver el contraste de lo que es José, que vamos a ver lo que es la pureza sexual, que es todo lo contrario. Y acá vamos a ver que José empieza a atravesar pruebas. José tiene un gran ministerio, si lo queremos llamar así, tiene un gran cargo, un gran oficio, que llega a ser el hombre más importante de Egipto, que ya conocemos toda la historia, y todo el mundo se toma que, bueno, como José fue un gobernador de Egipto importante, yo también tengo que ser un gobernador. El tema es que no queremos pasar ni media prueba como las de José. Y así caminan todas las iglesias con sueños tontos y no quieren corregir nada para alcanzar ninguna meta. Y el tema es que nunca llegan esas metas que se ponen como propósito. Entonces, en el capítulo número 39, vamos a ver qué es lo que pasa con José. En el capítulo 39 ya vamos a ver cómo hay un contraste y vamos a ver la tentación. Entonces, ahora vemos que José llega a Egipto. Está viviendo en la casa de Potifar. Fíjense que no hay ninguna autolástima de parte de José. En ninguna parte se lo ve llorando, ay, mis hermanos, ay, que nadie me quiere, ay, que esto, ay, que estoy esclavo, ay, que estoy en el pozo, pobre de mí, pobre de mí. No hay ningún tipo de autolástima en José. Él, ante todas las adversidades, todo, da lo mejor de sí y este es el ejemplo que tenemos que sacar de José. Capítulo 39 nos dice, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que habían llevado allá. Acá vemos que compra Potifar un esclavo más. Tenía miles de esclavos y compra uno más. Pero ¿qué es lo que pasa? Versículo 2. Más, Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. ¿Qué es lo que pasa? Acá vemos que José ya no estaba con su papá, no estaba con su mamá.
no estaba con sus hermanos, no estaba en su tierra de nacimiento, no estaba con sus seres queridos, se encontraba solo, pero Jehová estaba con él. Y a esto nos quiere llevar el Señor hoy en día, a que estemos a solas con Él. Y muchas veces va a pasar que mi familia no me quiere, mis amigos me rechazan, las mujeres que busco por ahí, ninguna me quiere, todo el mundo me odia y vamos a estar en esta situación, pero es para estar a solas y dice, más Jehová estaba con él. Este es el objetivo de la soledad y el problema es que todos queremos escaparnos de la soledad. Ninguno quiere afrontar lo que es la situación del desierto, la soledad, la angustia y encontrarnos con Jehová. Entonces acá vemos cómo el Señor estaba procesando en este momento de soledad y en este momento de prueba. Pero aún así, vemos que recién comienza el ministerio de José. Acá el Señor lo empieza a preparar para que sea un hombre importante. Hoy todos quieren ser hombres importantes, figuras influyentes en el mundo evangélico y todas esas cosas, pero con la ley del menor esfuerzo. No me vayan a pedir nada porque mejor oramos, le pedimos al tercer cielo, un ángel, y es más fácil. Pero vemos que José ahora se encuentra en la casa de Potifar y vamos a ver cómo actúa. Ahora empieza a servir. Fíjense cómo es el mismo escenario cuando Jacob se pone a servir a Labán. Recibió un montón de injusticia, que fue estafado. Pero bueno, vemos que ahí el Señor estuvo trabajando con toda la soberbia y el orgullo y todo en Jacob. Ahora vamos a ver en José cómo empieza a tratar el Señor a José. Entonces, Jehová estaba con José. A ver, que Jehová estaba con José, no es que decir, no, yo soy especial, el Señor, yo soy el ungido, como estábamos viendo hoy un video que Gigi Ávila dice, no, la cara del Señor me miró y me hizo así, me sonrió, pero porque yo soy especial. No, no funciona de esta manera. ¿Cómo funciona? Jehová estaba con José porque habíamos visto que era responsable, que él respetaba a su padre, que era obediente, que era bueno, que era trabajador, que era diligente, que era el más maduro de todos sus hermanos, que era trabajador. ¿Se entiende? ¿Por qué David tenía el corazón de Dios? Porque era obediente, porque era manso, porque era bueno, porque era... Entonces, en ese contexto, el Señor empieza a estar con los hijos de Dios. No siendo soberbios, arrogantes y orgullosos, y viene un podercito de lo alto que el Espíritu Santo me hace desmayar y ya está. No funciona de esa manera. A lo largo de las Escrituras no funcionan. Que las iglesias se engañen con eso, con decir yo hablo un par de lenguas extrañas, que tuve un sueño, me desmayé, me caí, no quiere decir que funcione de esa manera. Pedrito Gutiérrez, ¿cómo andás? Listo para la clase, espectacular, Pedrito, qué bueno. La verdad que me encantan que estén del otro lado y más me encanta de que estén aprendiendo. Laurita, ¿cómo andás? Hola a todos, muy bien. Seguimos con la historia de José. Se ve que ya Laura conoce la historia, hoy estábamos hablando por mensajes y me contaba cómo las revelaciones que el Señor les da. A ver, todo esto que estamos viendo es historia bíblica. Muchos ya sabemos quién es José, quién es Jacob, quién es Abraham. Muchos sabemos la historia de Moisés, la historia de Samson, de Dalila, de Elías. Podemos saber mucho de historias bíblicas. El tema es que muchas veces podemos decir, saber de historia bíblica es lo mismo que saber historia. Es lo mismo que saber de quién es San Martín, de que quién es quién fue tal dictador en la historia. Entonces, hasta ahí llegamos. Ahora, el Señor con esa historia nos va a empezar a hablar. ¿Se entiende? Por eso necesitamos saber la historia. Cristo sin fronteras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bien que ya está ahí conectado, firme. Estamos siguiendo al pie del cañón el estudio. Recién empezamos con el capítulo 39. Estamos con la vida de José. Vamos a ver la prueba que tiene ahora José, que es la tentación. Entonces, bueno, al estudiar la historia bíblica, sabemos historia, pero el Señor nos va a revelar y nos va a hablar a través de la historia. Ese es el objetivo. Porque de nada me sirve saber que Moisés cruzó el desierto o que abrió el Mar Rojo. No, lo que tengo que saber es el significado que hay, que Dios me habla a través de eso. Bueno, entonces Jehová estaba con José. ¿Por qué era un perezoso? No. ¿Por qué era vago? No. ¿La ley del menor esfuerzo? No.
porque era una persona diligente, entonces estaba con él. Y esto es lo que va a empezar a hacer el Señor con nosotros. Están llegando todos. Emi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ahí está llegando el grupo. Seguimos con la historia de José. Es apasionante todo esto. Entonces, bueno, cuando hablamos de que Jehová está conmigo, es que cuando somos personas diligentes, cuando somos personas esforzadas, vemos que cuando hay un orden en mi vida, cuando hay un orden en mi familia, cuando yo tengo los principios y los utilizo para mi vida diaria, los principios de Dios. Qué grande, Guille Gómez, espectacular. Ahí está, seguimos firmes con el estudio. Ahí ya Guille ya se está poniendo a tiro con todo lo que es la historia, con lo que es el mensaje que el Señor nos tiene para nosotros, con las áreas, cómo nos habla a través de la escritura, a través de la historia. Hoy lo que estamos acostumbrados a ver en las iglesias generalmente es que la Biblia va por un lado y mi vida va por otro. No tiene nada que ver la Biblia con mi vida. Termina siendo un libro histórico, para otros un libro mágico, un libro de misticismo, un libro que no entiendo ni un pepino. Eso es lo que pasa. Y yo vivo una vida paralela a la Biblia, pero no. Toda la historia bíblica se tiene que manifestar en mi vida, que para eso es. Bueno, entonces en el versículo 2 más, Jehová estaba con José. Insisto con esto, ¿por qué? José se encontraba solo, estaba en Egipto, se encontraban sin sus hermanos, 17 años, imagínense que un jovencito, ya Jacob se había ido de la casa de sus padres a los 77 años. Jacob ya era un varoncito grande ya, pero José tenía 17 añitos y se encuentra en un país desconocido, como esclavos, lejos de su familia, lejos de su padre, lejos de su casa, lejos de sus afectos. Pero acá vemos que Jehová estaba con él. Y esto es lo que debemos entender, que Jehová nos va a sacar de todo, nos va a sacar de nuestra familia, nos va a sacar de nuestro entorno, nuestras amistades, todo igual que José. Pero Jehová está con nosotros, aunque sentimos que estamos solos, aunque sentimos que nadie nos quiere, aunque sentimos, no, Él está con nosotros, como está acá en este momento con José. En el peor momento de su vida, el Señor estaba con él. Y esto es lo que más necesitamos. Entonces, Jehová estaba con él y fue varón próspero. Fíjense que el Señor ahora lo empieza a prosperar. Y fíjense cómo el Señor nos empieza a prosperar. El Señor empieza a prosperar en el medio de la prueba, en el medio de las tribulaciones. Siempre es ahí cuando el Señor empieza a prosperar a su pueblo. Acá vemos que José estaba angustiado, estaba afligido, pero al mismo tiempo el Señor lo estaba haciendo próspero. Estaba prosperando en todo, en lo espiritual y en cosas materiales también. Fíjense, y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Qué significa? José pasa de un pozo, de ser un esclavo, bueno, sigue siendo un esclavo, pero ahora pasa a una casa real, a la casa de un oficial del faraón, de un hombre muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Fíjense esto. Vio Potifar, que es el amo de José, que Dios estaba con José. Fíjense lo que es el buen testimonio. A ver, la pregunta es, ¿la gente sabe que Jehová está con nosotros? ¿Que Cristo está con nosotros? ¿O somos un impío más en el mundo? ¿O nos comportamos igual que el mundo? Esa es la pregunta. Y no estoy hablando de algo místico, no, como personas. ¿Tenemos principios de Dios? De no robar, de no matar, de no mentir, de ser honrados, de no ser chismosos, de no ser calumniadores, de no matar, de no adulterar, de no tener ojos de adulterio, de ser personas confiables, personas a quien le podemos dar consejos. ¿Nos ven así? ¿O nos ven como unos locos religiosos que vamos a la iglesia y tenemos vidas patéticas? Bueno, a José, Potifar lo veía y ¿qué veía? Veía un jovencito puro, veía un jovencito diligente, obediente, no renegaba de nada, era trabajador, era esforzado, quería aprender, siempre iba para adelante, era optimista, era positivo. Entonces ahí lo está viendo a Jehová, ahí está viendo a Dios, no, este tiene algo. Y esto es lo que es que Dios está conmigo. Cuando ven a una persona que tenemos gozo, que tenés alegría,
que aunque las circunstancias estén mal, sabemos, estamos parados y nada nos tumba, de que tenemos una vida ordenada, que tenemos vidas diligentes, que nos levantamos temprano, que vamos a trabajar, que no llegamos tarde, que a la hora de trabajar no nos robamos nada, que somos eficientes a la hora de trabajar, en el trabajo que estemos, en el lugar donde nos toque vivir, de hacerlo con excelencia. Ahí está Dios con nosotros. Y la gente va a ver, va a decir, este tiene algo. No es solamente un bla, 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 un religioso. Entonces, acá vemos que a José ve que Jehová estaba con él, pero porque no era un vago, no era un holgazán. Y hoy lo que estamos acostumbrados a ver en el sistema religioso es la pereza, es la holgazanería, que viven como el mundo y creen que hay un poder mágico de que Dios está conmigo. No, Dios va a estar cuando tengas tu vida ordenada, que tengas paz, paciencia, amor, benignidad, dones, talentos, capacidades, y vas a saber aplicarlo en la situación que te toca vivir. De eso se trata ser un hijo de Dios. Y ahí vamos a hacer luz. Ahí vamos a empezar a hacer luz. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Acá vemos que, versículo 3, vio su amo que Jehová estaba con él. Y todo lo que él hacía, fíjense, todo lo que él hacía, Potifar veía a José, todo lo que hacía. Veía, no era tonto Potifar, él tenía miles de esclavos, miles de siervos, él tenía mucha gente a cargo, era un hombre muy importante en Egipto. Pero este hacía la diferencia. José algo tenía que no tenían los demás, que es que Jehová estaba con él. Y no estamos hablando de una nube espiritual o un poder o que levitaba o que tenía alas, porque el sistema religioso te quieren enseñar eso. Que para que venga Dios tengo que entrar en trance, temblar, vomitar y hacer cosas así, que es totalmente falso. Entonces, vemos que vio que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Fíjense, todo lo que hacía José prosperaba. Y esto lo ve el mundo. Ve que hay algo, que en este salen bien las cosas. Y fíjense que era un esclavo. No tenía casa, no tenía techo, no tenía nada. Y prosperaba. ¿Cómo puede ser que prospere? Y bueno, y vemos que una persona bendecida. Qué lindo encontrar personas que son de bendición. Fíjense que acá José está siendo un instrumento de bendición para Potifar, para el mundo. Y nosotros debemos ser esto en el mundo. Esto es ser luz en el mundo. El mundo está turbado, el mundo está con el coronavirus, el mundo está que se están quebrando las empresas, que hay problemas familiares, separaciones, divorcios, asesinatos, fornicación. Así está el mundo. Pero nosotros debemos ser luz en el mundo. Pero no vamos a hacer luz hasta que Jehová no esté con nosotros y llevemos una vida diligente como la de José, de obediencia, sumisos. ¿Se entiende a qué carácter tenemos que llegar? Si no somos luz, somos terribles religiosos, que vamos a la iglesia pero vivimos como chanchos. ¿Se entiende? Entonces, acá vemos que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Un hombre diferente. Potifar decía, yo tengo miles de esclavos, pero este es distinto. Este tiene algo. Y esa es la diferencia que debemos hacer los hijos de Dios, la diferencia. En un mundo turbado, en un mundo oscuro, en un mundo que está perdido, debemos hacer la diferencia. Este tiene paz, ¿qué pasa con este? Este no tiene trabajo y tiene tranquilidad, ¿cómo puede ser? Mira este, no lo desborda nada. Mira que la tranquilidad que tiene, mira el amor que tiene, mira cómo se preocupa por mí, mira cómo me pregunta de una manera desinteresada cómo estoy. Mirá cómo se preocupa por mí. Y la verdad que necesitaba que me hablen. La verdad que eso es ser luz. ¿Se entiende? Servir al mundo. Muchos creen que servir, acá está hablando de que José empieza a servir, ¿eh? De la misma manera que empezó Jacob. Y el tema es cuándo vamos a servir nosotros. Hoy ya tenemos que empezar a servir. Y servir no significa agarrar una escoba y ponernos a barrer en la iglesia, ponernos a cantar en la iglesia y tener obras religiosas. No, no, no. Servir significa ser útil en la sociedad que me ha tocado vivir, en el entorno que me ha tocado vivir, ser luz, ser ayuda, servir a mi prójimo. ¿Se entiende? En el entorno que me toca vivir.
En mi trabajo, soy luz, hago la diferencia, soy diligente, soy una persona honrada, soy una persona positiva, que cuando todos piensan que está todo mal, vamos con una cosa diferente de que hay esperanza. Y no estamos hablando de los locos religiosos. Acepta a Cristo, Cristo te ama, porque si no te vas a morir. Y si no aceptas a Cristo, te ama tanto que te va a mandar al infierno y te vas a quemar vivo y muerto. Así predican muchos. ¿Y qué hace el mundo? No, no te quiero escuchar más, cállate, basta. Si eso es Cristo, no quiero saber nada. Y no estamos llamados a hablar de estas cosas muchas veces, pero sí de ser luz. ¿Qué te pasa? Te veo triste, te veo mal dormido, ¿qué te pasa? Y te van a empezar a contar los problemas. No, y estoy así, estoy mal, estoy esto y estoy lo otro. Y empezar a hablarle, no de una manera religiosa, cargosa y empalagosa. El Señor, el ex soberano, el lámparas a mis pies y lumbrera a mis caminos. No, no. No, no, mirá, yo estuve pasando tu situación, a mí me ayudó esto, esto. Y cuando vea que funcionó en mí, ellos van a querer eso. Eso es servir en el ámbito que nos ha tocado vivir. Pero siempre el testimonio delante. Si yo soy un mentiroso, nadie me va a escuchar. Y la gente sabe lo que somos. Si soy una persona chismosa, nadie me va a escuchar. Si soy una persona violenta, que le pego a mis hijos, que vivo gritando, que soy un mal testimonio, no vamos a convertir a nadie. Y así vemos el sistema religioso. No convierten a nadie, porque no se convirtieron ellos todavía. ¿Se entiende? Entonces acá José comienza este proceso de servir. Fíjense que José tenía para caer en depresión. Es decir, tengo 17 años, estoy en un lugar donde yo no quiero estar y podría estar depresivo y estar con los hombros caídos y uff. No, no, no. Acá donde estoy voy a servir en plenitud. Pero ¿qué lo sostenía a José? ¿Por qué caminaba así? Recuerden que José tuvo un sueño, tenía una visión de que Dios lo iba a poner en alto por sobre sus hermanos. Entonces, al tener una visión, caminamos con esa visión, no caminamos a ciegas. Nosotros tenemos promesas de parte de Dios. Tenemos que cumplir sueños, anhelos, muchas cosas de parte de Dios. Y eso es lo que nos impulsa a caminar y a corregir nuestra manera de vivir. Entonces, vemos que Jehová hacía prosperar todo de su mano, o sea que él era diferente. Versículo 4 del capítulo 39. Versículo 4. Así halló José gracia en los ojos y le servía. Fíjense, haya gracia. ¿Qué significa? Que hay un amor que se tiene a la persona, hay un afecto, algo especial con la persona, que no somos lo mismo que el resto. Eso es, hallamos gracia delante de nuestros jefes, hallamos gracia delante de nuestros amigos, de que te estiman de una manera diferente, de que te digan, apa, este algo tiene, este se ganó mi cariño, mi respeto, yo te respeto porque sos una persona correcta, yo te respeto por esto. Eso es ser un hijo de Dios. Esto es ser un hombre que tiene a Cristo. Y no el religioso que escapamos todo porque no queremos escuchar nada de lo que predican. ¿Se entiende? Por eso el sistema religioso muchas veces nos perturba. El objetivo es que vayas a la iglesia. Vení a la iglesia que acá... ¿Y con eso qué hacemos? Entonces, acá vemos que halló gracia a sus ojos y le servía. Eso es para marcarlo. Servía. ¿Vieron cómo empieza el servicio José? Y contra todos los pronósticos contrarios. José ya estaba esclavo, no lo salvaba nadie de la esclavitud, ya estaba regalado. Los hermanos no lo iban a venir a rescatar, pero él confiaba en Dios. Dice, y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Fíjense, Potifar halló gracia. ¿Qué significa halló gracia? Se ganó la confianza del amo. Este es un hombre confiable. José era una persona que era responsable. Fíjense que, pero esto no es que ahora le nace, porque si no, ya era responsable con su padre. Cuando cuidaba las ovejas, era más responsable que los hermanos. Entonces vemos cómo está formado el carácter de José. Era positivo, trabajador, se levantaba de mañana, hacía su mejor esfuerzo, su sacrificio. ¿Se entiende? Jehová estaba con él, prosperaba y ahora le dan un cargo más alto. ¿Se entiende cómo empieza? ¿Pero por qué? Porque Jehová estaba con él.
Entonces se hizo mayordomo de su casa, o sea que se hizo un hombre importante, y entregó en su poder todo lo que tenía. Vemos que Potifar le da todo el poder de la casa que tenía. ¿Pero por qué? ¿Casualidad? Potifar dijo, bueno, no. Acá vemos que ¿por qué? Porque él servía con excelencia. Él hacía bien al 100%. Y los hijos de Dios estamos llamados a esto. Y a veces, bueno, predico un poco lo que no hago, porque a veces no llegamos a una excelencia que deseamos en nuestro trabajo. Pero sí tener la meta de cumplir todo con excelencia, con amor, con pasión, porque nuestro jefe es Dios. Vos estás en tu trabajo, tu jefe es de lo peor. No importa, el Señor no te dice, no me importa cómo sea tu jefe. El Señor lo que quiere es que lo hagas con excelencia, porque es para Dios que lo estamos haciendo. Así que si llegamos tarde, estamos faltándole a Dios. Si estamos robando, estamos faltando a Dios y Él es nuestro jefe. Él es el que nos ve. Si estamos siendo perezosos de que me estoy haciendo el vivo para trabajar lo menos posible, la ley del menor esfuerzo, Dios es nuestro jefe. Pero acá vemos que José al 100%, siempre al 100%, nunca media máquina. ¿Se entiende? Y a esto estamos llamados nosotros. Por eso el Señor nos está restaurando, nos está formando, nos está llevando a ser responsables. El Señor a Adán le dijo, andá y ponele los nombres a las aves, a las bestias, también a trabajar. ¿Se entienden? Pero esto es algo que para el mundo evangélico, no, esto es algo ciencia ficción. Entonces, trabaja con excelencia José y progresa. Fíjense cómo tienen resultados, cómo empieza a progresar en el servicio. Versículo 5. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Fíjense cómo Jehová, lo mismo que pasó con Jacob, su padre, que trabajaba con Labán, Labán empezó a tener la bendición de Jacob. Labán tenía pocas ovejas, pastoreaba a su hija Raquel, y aparece Jacob y empieza a crecer. Jehová estaba con él y se hizo millonario este hombre. Vieron cómo Jehová estaba con... Y es más, en ese tiempo Jacob no tenía un peso, pero era de bendición. Ahora, José no tiene un peso, pero es un objeto de bendición para Potifar y su casa. Cuando Pedro y Juan iban llegando al templo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, capítulo 3, creo, 4, no me acuerdo, aparece un cojo, o un paralítico, no me acuerdo, y le dice, esperando que le den una moneda, y lo que vemos es que Pedro le dice, no tengo nada, no tengo oro ni plata, le dice, pero lo que tengo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el cojo se levantó y echó a andar. Fíjense cómo Dios estaba con Pedro y con Juan, y no tenían un peso. Y hoy te predican de que si no sos millonario, no existís. Que si no sos rico, Dios no está con vos. Que Dios está empeñado en hacerte rico, que es lo único que para lo que naciste. Y las Escrituras nos muestran otra cosa. Jacob no tenía un centavo y estaba haciendo de bendición para Labán y su familia. José estaba siendo un esclavo y estaba haciendo de bendición para Potifar y toda su familia, toda su casa. ¿Se entiende cómo funciona esto? Pedro no tenía un centavo y era de bendición para hasta resucitaban muertos. ¿Se entiende a lo que estamos siendo llamados? No a ser millonarios. Por ahí no vamos a ser ricos. Por ahí sí, la voluntad de Dios no sabemos. Pero por ahí no somos millonarios, pero sí que vamos a ser de bendición, podemos ser de bendición siendo ricos o millonarios o pobres o indigentes. Porque esto es espiritual. Entonces, lo que yo tengo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Tenemos que ser un objeto de bendición. Tenemos que ser bendición para las personas. Y eso es ser luz. El mundo está en tinieblas. El mundo se está perdiendo. El mundo se está yendo al infierno. El mundo no sabe ni para dónde va. Va detrás de las políticas, va detrás de... No entiende nada y están en oscuridad. ¿Estamos sirviendo, estamos siendo de bendición para el mundo? ¿Y qué estamos hablando de ser de bendición? ¿Estamos sirviéndole para que vean a Cristo en nosotros y que puedan aceptar a Cristo y decir, yo quiero eso? Este es el objetivo de servir.
Y no tocar la pandereta en una iglesia, no cantar, no predicar en una iglesia. La iglesia de Cristo brilla por sí sola. No hace falta, andá y brilla en el mundo, porque da la casualidad de que todos quieren brillar en la iglesia, hacerse ver, ministrar con la corbata, todo, pero muy bonita, la iglesia ya brilla por sí misma, brilla en la iglesia, brilla primero en tu casa, brilla con tus hijos, brilla con tus hermanos, con el mundo, con tu vecino, con el almacenero, con los que trabajan con vos. Ahí tenés que ser luz, porque en la iglesia somos todos brillosos, somos todos estrellas. Bueno, entonces acá vemos que José es de bendición. La pregunta es, ¿somos de bendición nosotros? Anotemos en un papel, ¿en qué fuimos de bendición para nuestro prójimo? Anotemos en un papel y decir, hoy que en la semana, no vamos a ir a todo el mes o todo el año, pero en la semana, desde la semana pasada, hoy que es viernes, ¿qué día? Ya no sé ni qué día es. Viernes, desde el viernes pasado hasta anotar en un papel, ¿en qué servimos a nuestro prójimo? Porque el Señor dice que todo lo que hagas a tu prójimo me lo haces a mí. Entonces, ¿pero en qué ayudamos? Dimos consuelo, dimos aliento, dimos una palabra, ayudamos al pobre, ayudamos a la anciana, ayudamos a la viuda, tuvimos misericordia de los niños, misericordia de los enfermos. Entonces, si no podemos anotar nada en la lista, estamos mal. Pero recuerden que estamos predicando el Evangelio y hay buenas nuevas, hay buenas noticias. Es tiempo de servir. Nosotros servimos en silencio, callados, sin esperar nada a cambio. Este es el objetivo de los hijos de Dios que sirven. Sí, viernes, ahí está Cristo sin fronteras. Entonces, nosotros estamos llamados a servir y José lo estaba haciendo, por eso era especial. Y José aún ni llega a la bendición todavía. Y muchos estamos esperando bendiciones cuando no servimos ni para nada. ¿Se entiende? Pero hablo por la iglesia en general, no estoy hablando de nadie. Entonces la iglesia quiere prosperar, quiere ser como José cuando fue rico, famoso, pero no quiere pasar ningún proceso, no quiere servir. Está llevando una vida egoísta, egocéntrica, basado en sí mismo, amor de sí mismo. Y esto es lo que tenemos que empezar a entender. Fíjense que lo que es el servir implica tiempo. A ver, servir no es fácil, ¿eh? Nadie dijo que es fácil servir, pero implica tiempo, esfuerzo, sacrificio, cansancio, dinero. Recuerden el buen samaritano, que ve a un hombre tirado en el suelo y que estaba herido y que estaba en un estado de muerte. Y apareció un sacerdote y siguió de largo. Pasó un levita y siguió de largo. Y viene un hombre samaritano y lo que hizo, lo recogió, sanó sus heridas, le dio techo, le dijo al mesonero que lo atienda como si fuera, que era como si fuera él. Entonces vemos que implicaba un montón de cosas servir. Dinero, tiempo, problemas. Fíjense que por ahí, por ayudar el buen samaritano a un hombre, le podía llevar problemas. Y muchas veces nos puede llevar problemas el ayudar. Pero esto es lo que implica servir. Y muchas veces nos llenamos la boca de que yo voy a servir. Y decimos, servir es agarrar una consola en la iglesia, una consola en la iglesia. ¿Por qué radio estamos saliendo? Es un canal de YouTube, en Cristo Sin Fronteras, es un canal que en mi canal de YouTube, Sebastián Céspedes, ahí salen en vivo los estudios. Parece una radio, pero sí es algo, una radio online sería, algo así, medio, algo así sería. Bueno, entonces, Jehová le bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Acá vemos que todo lo que tocaba José prosperaba, bendecía. Esto pasa cuando Jehová está con nosotros. Empezamos a hacer bendición para las familias, bendición para el que está afuera. Y nosotros podemos estar atribulados, podemos estar sin trabajo, podemos estar con hambre, podemos estar enfermos. Pero aún así podemos servir y ser de bendición para las personas, para el prójimo.
y tenemos que adorar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Se entiende lo lejos que estamos? Entonces, ¿qué principio estamos viendo acá? José está trabajando. José está totalmente solo en un lugar, ahora ya cambió la situación, está en un palacio. Y fíjense que el Señor Jesucristo en Mateo 25, 21 nos dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué significa esto? El Señor nos pide fidelidad. Mateo 25, 25, sí, 25, 21. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. El Señor nos dice esto en Mateo. ¿Por qué? El Señor nos dice que a la hora de servir, si somos fieles en lo poquito, vamos a ser fieles en lo mucho. Por ejemplo, si a mí me dicen, estás a cargo de tal cosa, no sé, una cosa mínima. Si yo no lo hago, no, el Señor no me va a dar otra cosa mayor, porque no fui fiel en lo poquito. Ahora, si yo fui fiel en lo poquito, hice mi trabajo con diligencia, con esfuerzo, de una manera sacrificada, en lo poquito, te va a dar mucho el Señor, porque vas a estar capacitado para mucho. Pero hoy hay muchas personas que no sirven en nada, que no son fieles en lo poquito, y quieren que el Señor los bendiga y que lo pongan en mucho, pero el Señor no trabaja de esta manera. Conocemos gente que quieren tener iglesias multitudinarias cuando no fueron fieles en un estudio bíblico de 2 personas, cuando no fueron fieles en visitar a nadie. Entonces no fueron fieles en nada, pero eso sí quieren multitudes. Pero los hijos de Dios debemos ser fiel en lo poco, en lo poquito. Lo mismo que para una ofrenda, lo mismo que para una ayuda a las personas, lo mismo que para darle palabra a alguien. En lo poquito somos fieles, el Señor nos va a ir dando más cada vez, porque nos está preparando. Entonces, y José estaba siendo fiel en lo poco. Él tenía que servir en la casa de Potifar. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José con él, y no se ocupaba cosa alguna sino del pan que comía. Fíjese a qué punto llegó, de que fue el hombre más importante de la casa de Potifar. No se preocupaba de nada Potifar. ¿Por qué? Porque confiaba en José. Este es un hombre de confianza. Y la confianza se nota y se gana. Vemos que la confianza es algo que se ganan las personas. Y muchas veces sabemos que muchas personas lo que menos tienen es palabra. Lo que menos tienen es confianza. ¿No? Lo que tenemos es confianza en personas. Pero qué lindo cuando encontramos personas que te dicen, nos vemos el lunes a las 15 horas y a las 15 horas está ahí. Vamos a trabajar y hacer esto, vamos y lo hacemos. Y traen soluciones y no problemas. Esas son personas confiables. No hay nada más triste que una persona que vos le diga, ¿te podés estar a cargo de esto, una cosa mínima? Y nunca se hace cargo de nada. Llega tarde, lo hace mal, murmura, se pelea con todo el mundo. ¿Se entiende? Pero acá vemos que José se había ganado la confianza de Potifar. Entonces, lo que vemos es que, fíjense qué es lo que aparece acá. Dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Por qué nos pone esto la palabra, el Espíritu Santo? ¿Por qué nos lleva esto? De que viene hablando de que era diligente y ahora nos dice que es lindo, que es hermoso, de lindo semblante. Lindo semblante está hablando de buen carácter. Era una persona alegre, era una persona con gozo. No era una persona apática, que no se le podía ni hablar, con una cara de limón. No, no. Buen semblante, siempre predispuesto, saludando bien, mirando a los ojos, preguntando cómo va, siempre con ánimo, siempre con un sí, no con excusas. ¿Se entiende lo que era José? Entonces acá está hablando de que era simpático, era prudente, era ordenado, trabajador, diligente y era bonito. O sea que era totalmente un jovencito distinto. Imagínense los otros esclavos que lo tenían que azotar para que trabajen. Y muchas veces somos así, que si no nos están a los azotes, no trabajamos, no hacemos nada. Si no nos están recordando todos los días, que insistiéndonos y no queremos, estamos siendo todo lo contrario. Pero qué lindo esta gente así de confianza, con buen carácter,
siempre con una sonrisa, siempre con, y no estamos hablando de falsedad, de que todo es color de rosa, no, 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 una persona positiva, una persona que siempre hay una esperanza, que siempre tiene, aunque esté todo mal, que siempre tenga una solución, una respuesta, que siempre vea las cosas con optimismo, que nos contagie la alegría, que verlo nos haga bien. Esto tiene que ser un hijo de Dios, no un hijo amargado. ¿Cuántos cristianos hay de iglesia? ¿Cómo anda, hermano? ¿Cómo anda? Ay, hermano, acá los problemas, y ya el Señor nos verá, ya. No, y va a estar todo peor. Ah, pero ¿quién sos? Job. Vos sí que la pasaste peor que Job, entonces, siempre quejándose. Entonces, qué lindo cuando hay un buen semblante en un hijo de Dios. Pero para que haya un buen semblante tiene que haber algo interno que el Espíritu Santo esté trabajando en nuestra vida. No es solamente ser falso las 2 horitas en la iglesia. Ahí somos todos simpáticos. Yo soy un amor. En la iglesia, las 2 horitas esas, pero hasta los niños los abrazo, los amo a todos. Después de la iglesia, soy el anticristo. Entonces, eso no funciona, eso no sirve. Entonces, sí, las 24 horas una persona con buen semblante como era José. Y tenía de qué quejarse José, ¿eh? Tenía para estar depresivo, tenía para estar enojado con Dios, para estar enojado con la vida, para estar totalmente resentido, pero no. José estaba sirviendo. Y vemos que nos habla de que tenía una bella presencia, o sea, que era lindo. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, versículo 7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos sobre José. Fíjense que, y acá viene la prueba. Esta es la tentación. Fíjense lo que tiene que pasar José y que todos vamos a pasar y vamos a luchar y siempre luchamos con estas cosas. Tentaciones. Aparece la mujer de Potifar. Recuerden que Potifar era un hombre famoso, un hombre, sí, un hombre de alto rango, pero era un hombre influyente, un hombre importante a nivel, supongo que la mujer habrá sido una mujer hermosa, una mujer linda. Lo que estamos viendo acá es que esta mujer pone los ojos en José y le dijo, duerme conmigo. ¿Qué nos encontramos? Acá vemos cómo, cómo vamos a ser tentados muchas veces. Acá vemos que esta mujer aparece de la nada. Fíjense que las tentaciones aparecen solas. No hace falta que la vayamos a buscar. Bueno, si la vamos a buscar, las encontramos automáticamente. Pero muchas veces vamos a estar como José, queriendo servir, queriendo hacer las cosas bien, queriendo estar, y va a aparecer la tentación. Llámese mujer, sexo, droga, rock and roll, dinero, lo que sea. Cualquier tentación que nos haga poner en falta con Dios. Entonces, lo que vemos es que esta mujer puso los ojos sobre José y le dijo, duerme conmigo. Va bastante al frente, iba la mujer. Primero, lo seduce. Lo seduce y acá estamos viendo una mujer insatisfecha. Fíjense cómo continúa. Versículo 8. Él no quiso. Fíjense cómo se lucha con la tentación. Acá lo que nos dice es que José le dijo, no, no quiero. Fíjense cómo bloquea la tentación. ¿Cómo? ¿Por qué? Vemos a un José que está enfrente de la tentación y cómo funciona. Funciona porque la mente de José estaba ocupada en el servicio. No estaba con los pajaritos por ahí, mirando a las mujeres. Oh, bueno. No, no, no. Él estaba sirviendo, él estaba concentrado, estaba dando lo mejor de sí. No tenía tiempo para esto. ¿Se entiende cómo funciona cuando viene la tentación? ¿Dónde está tu mente? Y durmiendo la siesta, haciendo todo lo que... bueno, no tenés armas. Va a venir la tentación y vas a caer. Pero José estaba sirviendo y es así como tenemos que estar nosotros. Van a venir tentaciones, van a venir mujeres bonitas, van a venir negocios de dinero, van a venir cualquier cosa, pero el tema es que si estamos sirviendo, estamos constante con la mente en Cristo, en su palabra y en caminar bien, vamos a tener armas y herramientas para vencer la tentación. El problema es cuando estoy caminando sin la palabra y de una manera holgazán. Ahí no tengo ningún arma y voy a caer. Entonces vemos que José dice, él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí, que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Acá vemos un joven con responsabilidad, un joven con códigos. Fíjense que lo pone en alto a su amo.
Fíjense la fidelidad que hay de José, los principios que tiene. Versículo 9. No hay otro que yo en esta casa, y ninguna casa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Fíjense qué es lo que dice ahora. ¿Cómo pues haría este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjense el principio que tenía José. Un hombre de Dios. El pecado es contra Dios. ¿Se entiende la diferencia? No es obviamente que el pecado contra el hombre, obviamente que si se hubiese mandado esta, hubiese sido un desastre todo. Pero lo que vemos es que José se debe a Dios y es así como debemos caminar. Llegamos tarde del trabajo, estamos en falta con Dios. Estamos pecando, estamos en falta con Dios. Ese es el trato que debemos tener. Estamos caminando mal, estamos haciendo las cosas. Ese es el trato que estamos mal con Dios. Estamos caminando bien, gloria a Dios, vamos. Entonces, esto es lo que estamos viendo en los verdaderos hijos de Dios, que dependemos de Dios y no de un pastor que te esté tirando la oreja, de un hermano que te esté retando todos los días para que camines bien. No, no, es de parte de Dios. Por eso las ovejas oyen su voz y obedecen. Por eso yo sé que muchos cuando predico, cuando doy la palabra, se enojan conmigo, pelean conmigo y se terminan yendo. Pero el tema es que no se están enojando conmigo, se están enojando con la palabra de Dios, con los principios de Dios, no conmigo. Y ese es el problema, de que estemos peleando con su palabra. Porque, a ver, no es muy difícil entender las cosas de la Biblia. Es más, es bastante simple. A ver, es simple, pero no sencilla la palabra, que es diferente. Pero muchos piensan que, no sé, que la palabra de Dios nos lleva, no sé cómo explicarlo, porque esto tiene que ver con la relación que tenemos con Dios. La relación con Dios, de que ya es algo cara a cara con Dios, de que estoy defraudando a Dios, de esto se está tratando. Y es lo que sentía José, y esto te lo hace sentir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te convence de pecado. Y esto es lo que estaba sintiendo José. Entonces, bueno, continuamos. Entonces acá vemos que se planta, buen testimonio, bloquea el pensamiento, y vemos que las tentaciones, Satanás te pone la carnada. Esta mujer estaba siendo influenciada por Satanás. Pero yo no puedo decir que cuando adultero o que cuando caigo en un pecado es la culpa de Satanás. No, 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 no. Porque Satanás solamente me está poniendo la carnada y lo que hay en mi corazón es que yo voy y muerdo. Pero hoy todo el mundo le echan la culpa a Satanás. El maligno, no, porque el maligno nada, Satanás nada. Satanás te va a poner la tentación y depende de nosotros si caemos o no. Por eso la palabra nos habla de que debemos resistir. Nosotros debemos resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué significa esto? Nos está diciendo resistir, como lo está resistiendo José. No estamos diciendo, no, y reprenderlo, y vamos a hacer guerra espiritual y cosas, esas pavadas que andan hablando todo el mundo. No, resistirlo. Va a venir la tentación y resistirla. El tema es si tenemos la mente vacía y no estamos sirviendo. Vamos a estar regalados. Entonces, versículo 10. Hablando ella a José cada día, fíjense qué es lo que pasa. Cada día. ¿Qué significa esto? Que la tentación era permanente. Imagínense cómo José empieza a desenfocarse por momentos, porque cerramos la puerta y mañana la tengo que ver de vuelta, y seguramente era una mujer bonita, porque las tentaciones son agradables. Si hubiese sido una mujer que no le hubiese gustado a José, no hubiese sido tentación. Yo sigo que es una mujer que es fea y no me gusta y no me causa nada y me está acosando, ya no es tentación. Me va a ser fácil pasarlo, pero si es una mujer linda, una mujer atractiva, una mujer que tiene algo, que me seduce, que me vuelvo loco cuando la veo, como José, ahí pasa a ser una tentación. Y fíjense que cada día le volví a hablar. Ella hablando de José cada día, o sea que ¿con qué tenía que luchar José? Con su mente. Y así estamos nosotros, luchando cada día con estas cosas, cada día con estas tentaciones. Y por eso debemos tener armas para luchar con esto. Exactamente, la palabra de Dios es muy fuerte para cualquiera. Bueno, hablando de ella,
hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella. Fíjense que José estaba luchando con esto, por amor a Dios. Entonces, acá vemos que dice, no la escuchaba. Esto es lo que debemos hacer en la tentación, no escuchar, bloquear el pensamiento. Fíjense que José está siendo atormentado, está poniéndose loco, ya me imagino que no podía servir. Imagínense que quería hacer su tarea y ya su mente pensando en su mujer y que pase y que le diga qué bonito que estás y que qué sé yo y que acá estoy. Y se hubiese vuelto loco, pobre muchacho. 17 años. Estaba con el furor de las hormonas y todas las cosas que son lógicas. ¿Se entiende? Entonces la tentación estaba ahí. Pero vemos que acá José estaba tecleando ya. ¿Qué es lo que pasa? Versículo 11. Aconteció que entró un día a la casa para hacer su oficio. Fíjense que entró a la casa no para ver cómo estaba vestida su mujer, no para ver qué estaba haciendo su mujer. Y muchas veces buscamos nosotros el pecado, la tentación. Buscamos dónde está el pecado y la tentación y buscamos un mensaje, la quiero cruzar, la tengo que ver y estamos coqueteando con el pecado. Pero acá vemos que José fue a hacer su trabajo, su oficio. No es que, esta es una situación diferente, porque David se encuentra con que se levanta a las 6 de la tarde, 7, estaba y mira y ve a una mujer que se estaba bañando. Y se volvió loco y él fue el que, pero tenía la mente vacía, la mente desocupada. Pero acá vemos que José estaba haciendo su trabajo. Estaba siendo diligente, pero aún así estaba siendo atacado por la tentación. Entonces, acá vemos que la tentación continúa, ella lo ratonea, ella habrá hecho todo tipo de estrategias para que caiga, imagínense lo que era esta mujer que estaba sola, seguramente liviana de ropa, seguramente provocándolo, y José no es de madera. Y esto es lo que muchos creen muchas veces. No, porque los santos son especiales, ellos no sienten nada. En cambio, yo soy pecador, yo fumo porque yo no soy como David. No. Estas personas tienen los mismos sentimientos que nosotros, nada más que tienen el dominio y la capacidad y la preparación para poder bloquear esa tentación. No es que, o muchos me dicen, no, porque Jesús cuando murió no sentía los golpes, porque él era Dios. No pasa por eso. Entonces, versículo 11. Aconteció que entró ella a la casa entró un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Acá vemos cómo Satanás prepara todo. Como también el Señor lo está probando a José, si realmente lo ama, y se encuentra con que la casa estaba vacía. Estaba todo dado para que caiga. Pero vemos que la mente de José estaba ocupada. Él iba a hacer su trabajo. José estaba como Rogelio Roldán. No sé quién es Rogelio Roldán, pero ya me da risa. Entonces, acá vemos que, ¿qué es lo que pasa? Versículo 12. Ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo, obsesiva la mujer. Y ya José ya estaba entregado. Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y huyó y salió. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Fíjense, José. Ella llegó a sacarle la ropa a José. José ya estaba cayendo, ya estaba regalado. Fíjense que está diciendo que ya se sacó su ropa, o sea que ya estaba, daba para eso, dice José. Pero en un momento entra en sí. Esta es la situación. Entonces, ella le estaba sacando la ropa, fíjense qué mujercita, mamita. Entonces, él dejó su ropa en las manos de ellas y salió corriendo. O sea que salió corriendo semidesnudo, José. Fíjense la situación en la que estaba. Por eso estamos diciendo, no, José no sentía nada, José pasó la tentación porque el Espíritu Santo lo tocó y pasó todo lo que... No. José estaba como loco. Seguramente era una mujer hermosa, él era tentado y ya estaba cerca, ya estaba totalmente... Pero acá, en un momento entra en sí y sale corriendo, desesperado. Sale corriendo semidesnudo porque le dejó la ropa a ella. Entonces, eso es lo que nos está mostrando la Escritura. Entonces, versículo 13. Cuando ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y habló diciendo, mirad,
nos ha traído un hebreo para que nos hiciese tal burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Acá vemos que hay un falso testimonio, una calumnia. Fíjense cómo Satanás está al acecho. Utiliza a esta mujer para que caiga y ahora para acusarlo. Fíjense lo que son estas clases de mujeres. Por eso hay que tener mucho cuidado con muchas mujeres o las mujeres con los hombres, porque muchas veces pueden pasar cosas de mal testimonio, malos entendidos, maldad, Satanás en el medio, y nos pueden arruinar la vida, y se pueden arruinar la vida muchos con cosas así. Entonces, versículo 16. Ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Y acá viene la calumnia. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que tú trajiste vino a mí para deshonrarme, pobrecita la mujer. Terrible zorra y fíjense, ahora el hebreo es el que vino. Y entonces acá vemos como una mujer resentida, lo que es una mujer despechada, lo que es una mujer caprichosa que no tiene lo que quiere. Imagínense, ella seguramente tenía todo lo que quería. Entonces, exactamente el mismo espíritu de Jezabel. Entonces, versículo 18. Y cuando yo alcé a mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Claro, con la ropa que quedó de José, quedó como en evidencia de que él quería abusar de ella. Versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José, las palabras de su mujer que le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Fíjense cómo este hombre es engañado por su mujer. Y fíjense cómo José, sin comerla ni beberla y superando todo lo que era la fidelidad a su amo, la pureza sexual delante de Dios, el buen testimonio, él estaba trabajando diligente, cómo Satanás le juega una mala jugada y se encuentra en una situación totalmente negativa. Y muchas veces vamos a caminar así. Y esto es lo que implica caminar en santidad. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo hallaréis aflicción. ¿Qué significa? Hoy predican en todas partes que aceptás a Cristo y sos el hombre más feliz del mundo. Y es todo totalmente falso, porque Jesús nos dice que en el mundo hallaréis aflicción. ¿Por qué hallaréis aflicción? Porque en el mundo vamos a tener que vivir en santidad, vamos a tener que caminar en justicia, vamos a tener que caminar en orden, y eso va a implicar un choque espiritual contra el mundo que te pide sexo, que te pide pecado, que te pide descontrol. Entonces, solamente por querer vivir en santidad va a haber un choque espiritual y el mundo nos va a afligir. ¿Se entiende qué es lo que pasa? Entonces, acá, Mario querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué es lo que pasa? Acá vemos en el versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Otra prueba más. Fíjense, José estaba sirviendo con su amo, estaba prosperando, estaba saliendo todo bien, estaba sirviendo feliz y gozoso. Ahora es tentado, zafa de la tentación, pero es calumniado. Imagínense la reputación de José. ¿Por qué le digo Josué? La reputación de José. ¿Qué es lo que pasa ahora? José ahora lo veían como un abusador, como un loco, como un hombre que no tenía códigos, y va a la cárcel. Acá va a la cárcel. Y fíjense cómo viene la tercera prueba ahora. Ya pasamos lo que es la tentación, ya pasamos lo que fue el pozo, ya vieron los procesos que está pasando y en todos los ámbitos lo vemos sirviendo a José. Cuando lo tiran al pozo, él estaba sirviendo a su padre. Él estaba yendo a ver a sus hermanos y estaban haciendo su trabajo. Después va a la casa de Potifar, estaba sirviendo, haciendo su trabajo con excelencia. Y ahora vemos que cae preso, acusado de un violador. Es increíble cuando nada que ver. Entonces, ahora sí José podría estar enojándose contra Dios. Ahora sí José podría estar depresivo, tirado en la cárcel, esperando que el Señor se lo lleve. Ahora sí José podría desviarse del camino y lanzarse al alcohol, a la droga y chao, Dios, nos vemos. Chao, sueño, que no quiero saber nada con tu visión. José podría tomar esta postura. Fíjense qué es lo que pasa. Versículo 20. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¿Qué es lo que pasa? Versículo 21. Pero Jehová estaba con él
Fíjense nuevamente, él ya tenía su entorno en la casa de Potifar. Ella era un jefe. Ya todos los de la casa de Potifar lo respetaban. Él era el hombre más importante de la casa de Potifar. Pero ¿vieron cómo el Señor lo está preparando de a poquito? En la casa de Potifar empezó a ser el hombre más importante, para que después sea el hombre más importante de Egipto. Entonces, en la casa de Potifar empieza a trabajar, se gana el respeto de todos los criados, de todos los siervos, y lo tenían en alto. Y ahora de vuelta al pozo. Otra prueba más, preso. Esta es la situación. Entonces, pero vemos que Jehová estaba con él. Ahora, ya había perdido sus hermanos, había perdido su familia, había perdido su casa, su lugar natal. Bueno, rehace su vida, tiene un ejército de personas a cargo, tiene una casa, es un hombre importante, pierde todos esos honores nuevamente y empieza de vuelta de cero, ahora como un delincuente y en una cárcel. Pero Jehová estaba con él. Estaba solo de vuelta. Solo nuevamente José. Ya ni su amo lo quería. El amo que lo quería, Potifar que lo amaba. Hasta ahora hecho es mi padre. Y ahora se encuentra que hasta Potifar le da la espalda. Otra vez soledad. Por eso a todos los que dicen, no, estoy solo, estoy mal, qué sé yo, bueno, bienvenido. Bienvenido al gimnasio del Todopoderoso. Bueno, pero aún así Jehová estaba con José. Dice, y extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. ¿Qué es lo que vemos? Acá vemos que, ¿qué es lo que está pasando con José? No decae. Preso en el medio de la cárcel con todos los delincuentes, seguimos sirviendo. ¿Cuál es el problema? Vamos a seguir sirviendo. Esto no me puede hacer caer. Estaba en la naturaleza de él. ¿Por qué? Por amor a Jehová. Esta es la diferencia. Él no es que, bueno, le nació ser bueno. No, no, todo por amor a Jehová. Entonces, ¿pero qué es lo que estamos viendo acá? Lo que estamos viendo acá es por qué José está caminando tan bien. ¿Por qué José está tan bien delante de... ¿Por qué está tan bien José delante de Jehová? Vamos a ver Proverbios 23, 26. Vamos a Proverbios. Proverbios 23, 26. Este es un principio para nosotros. Escuchen este versículo solo. 23, 26. Esto te dice el Señor. ¿Vos querés servir? Porque el Señor nos llama para servirle. Ahora, el que le quiere servir realmente tiene que hacer esto. Versículo 26. Dame, hijo mío, te dice el Señor, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué es lo que te está pidiendo el Señor? Dame tu corazón. Cuando el Señor te está pidiendo el corazón, es darle todo. Si yo, Señor, te doy mi corazón. No, pero amo mi familia, mi casa, la música, el rock and roll, pero te doy... No, 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 dame tu corazón, te dice el Señor. Cuando le das tu corazón es que le das todo, al 100%, alma, cuerpo y espíritu. Tu vida, todo, todo. Y esto es lo que está haciendo José. No me importa la situación, no importa, yo te doy todo. En la cárcel, en el pozo, donde sea, te doy todo. Entonces, ¿nosotros le estamos dando todo o le estamos dando un 0,3% de nuestro corazón? Pero eso sí, queremos todas las bendiciones como las que le va a venir a José. Entonces, cuando empezamos a dar todo, es una pasión, es una desesperación por querer servir, es una desesperación para prepararse, para servir. Vamos a soportar humillaciones, que nos pisen la cabeza, que nos traicionen, que nos hagan todo lo que quieran. Pero no importa porque yo quiero servir al rey. Entonces es ahí donde, esta es la situación en la que se encontraba José. Le dio su corazón a Jehová. Ahora, nosotros le estamos dando el corazón, el primer mandamiento, exactamente, volvemos a lo mismo. Entonces, nosotros de a poquito le vamos a ir dando el corazón al Señor. De a poquito nos vamos a ir despojando. No nos desesperemos, porque si de la noche a la mañana le queremos dar todo, no se puede. Es como que si no corrí nunca, de la noche a la mañana quiero correr 1000 metros llanos, no se puede. Hay que entrenar, es un proceso. Pero sí saber que le tenemos que entregar todo nuestro corazón. Y si hoy le dediqué al Señor 20 minutos, gloria a Dios, mañana vamos por 25.
pasado por 30. Después metemos 3 horas. Después, y hasta que nos apasionamos y ya pasa a ser una desesperación de que ya no tengo vida. Ya en el sentido de que, Señor, mi corazón ya solamente sirve para adorarte, sirve para agradarte. Y es lo único que me da paz. Y a tal punto que decimos, el mundo no me puede dar esta satisfacción, no me puede dar esto. Entonces, darle todo, darle el corazón. Y esto es lo que hizo José. Por eso Proverbio nos habla de eso. Hijo, dame todo tu corazón y que ande por mis caminos. Fíjense que José le dio todo el corazón y está andando por los caminos. Si estoy con la mujer de Potifar, ¿cómo puedo fallarle a mi Dios? Está andando en los caminos. Entonces, vemos que aparece en la cárcel, Jehová le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel y vemos que empieza a prosperar en la cárcel porque empieza a servir nuevamente, porque le dio todo el corazón a Jehová. Versículo 22. Y el jefe de la cárcel entregó en la mano de José el cuidado de los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Fíjense qué es lo que está pasando. Acá vemos que ahora empieza a servir de cero, de nada en la iglesia. Empieza a servir a los presos. Fíjense la humillación. Cualquiera, no, yo a los presos no, porque este es un borracho, este es un drogadicto. No. José se puso al servicio de delincuentes, de presos, porque le había entregado todo el corazón a Jehová. Nosotros, ¿estamos dispuestos a servir a delincuentes? ¿A borrachos? ¿A gente que quiere conocer a Dios? ¿A gente que... ¿Estamos dispuestos o no? Son muy borrachos para mí. Es muy pobre para mí. Es muy negro este para mí. Un poquito más rubio y por ahí sí, pero así no. ¿Se entiende? Entonces, José es como que el Señor lo estaba humillando cada vez más, pero él salía adelante, Jehová estaba con él. Todo mi corazón, no importa, Señor, yo te voy a servir acá, te voy a servir en la Villa Itatí, en la Villa 21, te voy a servir en un country, donde sea. ¿Se entiende? Lo mismo que Pablo. Pablo le había entregado todo el corazón a Jesucristo. Pablo terminó su vida preso, apedreado, por todas partes como un gusano vivió toda su vida en el Evangelio, pero él había entregado todo su corazón. Y Pablo no estaba, no, ahora que estoy preso, Señor, no te amo más. Y nosotros somos así. Mientras el Señor me bendiga, oh, aleluya, gloria a Dios, oh, rabasaya la vasalla. Hablamos en lengua, todo bonito. Ahora, cuando las cosas no salen como queremos, muchas veces nos enojamos y a Dios lo dejamos de lado, buscamos por otro lado o como mínimo me enojo con Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios, estamos en un problema. ¿Y qué es lo que hacemos? Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová. Tengo un cáncer fulminante, me estoy por morir. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová. Estamos en una crisis, en una pandemia, nos estamos en un terremoto, donde sea. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová. No importa la situación, porque nosotros no lo podemos amar a Dios por lo que nos da. Lo tenemos que amar porque es Dios y punto, no importa cómo nos vaya. De esto se trata el amor. Porque si no es como decir, mi amor, yo te amo siempre y cuando estés bonita. Engordás un poquito y no te amo más. No, así no podemos caminar por el mundo. Entonces, continuamos un poquito. Entonces, acá vemos que estaba el cuidado de todos los que habían en la prisión. Vemos que sigue sirviendo y lo sigue haciendo con excelencia. Acá vemos que José trabajaba de la misma manera con el jefe, con Potifar, que con los prisioneros. Y ahora nosotros, ¿servimos mejor con los pastores, con los del lead, con el ungido, con los poderosos? ¿Y al pobrecito mucho no le hacemos caso? ¿O qué estamos haciendo? De la misma manera, la misma pasión. De la misma pasión. Esto es algo que yo también tengo que ponerme muchas veces en la cabeza. Tenemos que, cuando predico, me da igual que sea uno o ninguno o miles. Me da igual, porque no pasa por eso. Tengo que servir y hacer lo que debo hacer, no por la situación que esté pasando. Es ajeno a lo que pase. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponernos en nuestra mente y formatearnos y decir, servir. Servir al reino de los cielos, ser luz, servir, ser útil. Pero vemos que hacemos un análisis de nuestra vida y para lo único que vivimos fue para nuestra vida.
lamentarnos de nosotros mismos. Pobre de mí, nadie me quiere, nadie me ama, nadie me llama, estoy mal. Qué malo el pastor que no se acuerda de mí. Así vivimos. Y no estamos llamados a eso, estamos llamados a ser luz, ser hijos de Dios, ser luz en el medio de las tinieblas. Y acá, miren si no había tinieblas en este momento cuando José va a una cárcel, pero aún así empieza a servir en las cárceles. ¿Vieron cómo es un tipo de Cristo? No hace acepción de personas. Eran borrachos, eran personas asesinas, de lo peor había acá. Y José sigue sirviendo. Entonces vemos que hay excelencia, sigue sirviendo con amor y compasión. Versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa algunas. Fíjense, ahora el jefe halló gracias en los ojos de José. Ahora el jefe estaba feliz porque había un hombre responsable que estaba ahí, que se había ganado la confianza, que Jehová estaba con él. ¿Somos este tipo de persona? Que la gente confíe en nosotros, que seamos bendición para tu familia, que siempre tengamos algo para ayudar, para servir, algo que tenemos. Y no estamos hablando solamente de dinero. El que tiene dinero, gloria a Dios. No pasa, pero no pasa solamente por eso. El Señor nos da dones, nos da talentos, nos da recursos. A mí me está dando la palabra, que me encanta, lo amo, me gusta, podría estar horas, pero no me lo puedo guardar para mí. No puedo decir, ay, qué lindo, me siento debajo de un árbol y leo y me habla el Señor para mí solo. No, no, no. Esto lo tengo que poner al servicio de ustedes. Pero hay otros que por ahí tienen paciencia, otros saben escuchar, otros, otros van a evangelizar, otros dan consejos. ¿Se entiende? Otro por ahí tiene dinero y ayuda con el dinero. Es todo parte del cuerpo de Cristo. Todo lo que te da Dios es para el servicio. No hay nada más triste que decir, yo soy un hombre rico y todo ese dinero me lo guardé para mí. Qué triste, porque Dios te lo dio para que sirvas al reino. Si el Señor me dio esto, es para darlo, no para guardármelo para mí. Si cantás bonito, es para que nos deleitemos con tu voz. Que digas, bueno, hoy siento cantar esto y que cantes una alabanza espiritual y que nos lleve a adorar a Dios, pero espectacular. ¿Se entiende a lo que estamos llamados? Que todos tenemos talentos. Entonces, hay que usar los dones, pero primero hay que desarrollarlos. Primero hay que encontrarlos. Hay que saber cuál es mi don. Después lo tengo que desarrollar y después ponerlo en práctica. Pero algunos quieren desarrollar dones que ni encontraron y que ni lo desarrollaron. Entonces, quieren predicar, y hoy nos estábamos riendo con René con uno que predicaba acerca de Cristo y se ve que era el día del amigo. Y estaba hablando, estaban todos, feliz día, feliz día. No, porque Cristo es tu amigo, porque Cristo es tu amigo. Claro, no encuentran no tienen talento, no lo encontraron y no lo desarrollaron y terminan haciendo cosas patéticas. Pero bueno, nosotros estamos llamados a encontrar ese don, ese talento y a desarrollarlo. Y después a ponerlo en práctica. Bueno, vemos que acá ahora no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa algunas de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová prosperaba. ¿Qué es lo que pasa? Vemos que José seguía adelante, él tenía una visión, Dios le había mostrado unos sueños de que lo iba a poner en alto, y él seguía con eso, se había apoderado de la promesa. Entonces nosotros en el servir vamos a pasar por todas estas situaciones, pozos, pruebas, vamos a estar allá arriba sirviendo a Potifar, después van a venir tentaciones, después vamos a caer nuevamente, pero vamos a levantarnos nuevamente. Este es nuestro caminar. El que tiene una vida chata y plana es porque Cristo no está en su vida. Ahora, el que se pone a los pies de Cristo va a empezar a pasar un montón de cosas, pero el Señor los va a sacar de todas estas pruebas. Entonces, versículo 40. Ahora vamos a ver cómo empieza a desarrollar los talentos y los dones José. Capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Bueno, acá vemos que caen presos el copero del rey y el panadero, que habían delinquido. Versículo 2. Y se enojó el faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Fíjense, ahora José está sirviendo, está sirviendo, está sirviendo, está sirviendo,
ahora vemos que aparecen dos hombres importantes del rey. Fíjense cómo el Señor pone oportunidades delante de nosotros que van a abrir caminos. Y cómo José tiene que estar listo. Si estaría llorando porque hay de mí, que nadie me quiere, no va a poder enfocarse. Y muchos estamos así, llorando porque hace 20 años me separé de mi ex, no, porque yo hace 20 años que perdí mi casa, no, porque yo era feliz cuando vivía con mi papá, no. ¿Se entiende? Muchas veces nos enroscamos en cosas del pasado y no podemos caminar. Pero acá vemos que José vista al futuro. Entonces, versículo 3. Y los puso en prisión en la casa del capitán de los guardias, en la cárcel donde José estaba preso. El capitán de la guardia entregó de ellos a José. Fíjense que José ahora está a cargo de la cárcel. Acá ahora le envía estos dos hombres importantes del faraón y él les servía. Ahora José le sigue sirviendo a los siervos del faraón. A gente importante estamos hablando. Recuerden que cuando hablamos del copero, era una persona muy importante. El copero era el que, por ejemplo, si tomaba un vino tenía que probar que no esté envenenado y cosas así. Era la mano derecha de confianza del faraón. El panadero también, todo esto sí, porque era el trato cercano al faraón. Entonces eran gente muy cercana. Pero bueno, algo pasó y cayeron presos. Entonces estuvieron días en la prisión, versículo 5. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, estaban arrestados en prisión. Tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en la misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró y he aquí que estaban tristes. ¿Qué es lo que pasa? Acá vemos que José está a cargo de esto, del copero y del panadero en la cárcel. Los dos tienen un sueño, cada uno tiene su sueño, y se levantaron afligidos, angustiados. Fíjense cómo el Señor les da un sueño, cómo está el Señor acá. Los hace soñar a estos dos hombres y lo pone a José a servir en el contexto en que le ha tocado vivir. Le toca estar en la cárcel, está sirviendo en la cárcel. Le toca estar en el pozo y bueno, va a tener que aguantar lo que sea en el pozo. Le toca estar con su padre y con sus hermanos, sirve con sus hermanos. Le toca estar con Potifar, sirve a Potifar. ¿Se entiende? Pero nosotros decimos, ¿de qué estás sirviendo? No, yo no sirvo de nada. No, pero el Señor me llamó a ir a África a darle de comer a los negritos. Y ahí vamos a evangelizar porque el Señor ya me lo mostró. No. Primero evangelizamos lo que nos ha tocado vivir, nuestro entorno, nuestros amigos, nuestra familia. ¿Se entienden? Entonces, cada uno tiene un sueño. El Señor lo hace que sueñen estos hombres. Y fíjense cómo el Señor lo prueba a José. José tenía un talento que tenía que ver con los sueños y con la interpretación. Ella tenía la interpretación de su sueño, de su visión, que él iba a estar en alto y que sus hermanos iban a estar inclinados. Por eso él tenía un caminar, una visión, una meta hacia dónde iba. Y ahora vemos que estos dos hombres tienen un sueño y no saben interpretarlo. Entonces el Señor lo que hace es te llama. Te llama y te dice, ¿estás listo para servir? No, espérame 20 años más no, acá te lo pone, vení a servir. Y así es como el Señor nos pone. El Señor te va a decir, estuviste 20 años, te voy a poner un alma, dale palabra, restauralo. Y si no estamos preparados, no estamos listos, no tenemos tiempo, vivo lejos, no sé qué palabra darle, no estoy listo, el Señor te dice, listo, nos vemos, no estás para estas cosas. Y aunque nosotros creamos que no, que yo soy nacido para esto y que no. El Señor viene y si no estamos listos, el tren ya pasó. Después puede ser muy tarde y abortamos el plan de Dios. Entonces, vemos que he aquí que estaban tristes. Versículo 7. Y él preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestro semblante? Fíjense en esta pregunta el carácter de José. José era siervo de estos dos hombres que seguramente eran soberbios, seguramente eran hombres de jerarquía, que estaban presos. Y José les pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están mal? ¿Se entiende? Nosotros, ¿estamos siendo este tipo de luz en el mundo? Vemos a una persona afligida, atormentada, callada, que esté mal. Le preguntamos, ¿qué problema? ¿Estás bien?
no te veo bien, ¿qué te pasa? ¿Eso hicimos por lo menos alguna vez en nuestra vida? Bueno, la respuesta es no. Entonces, pero acá José vemos que tenía un carácter, era un tipo de Cristo. Dijimos que tenía un buen semblante. Vemos que era una persona que no estaba pensando en sí misma. Entonces, un hombre agradable, un hombre que, wow, que te pregunte a alguien, que es alguien que te causa confianza, que tiene un carácter lindo, que le podés hablar, que te pregunta cómo estás, que se pone contento si estás bien, que si estás mal se pone mal. Qué lindo esta clase de personas. Y José era este tipo de personas. Entonces, vemos que José era bueno, era amable, era confiable, era humilde. Y así con este espíritu les habla. ¿Qué les pasa, muchachos? Que no están bien. ¿Qué les pasa? Y cuando José debería estar, ay, pobre de mí, que estoy preso, me dijeron que yo soy un violador y no lo soy. ¿Se entiende cómo José había revertido toda esta situación y ya estaba caminando hacia adelante? No se estancó con los problemas. Entonces, vemos que le preguntó, ¿por qué parecen mal hoy vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Fíjense que José, la humildad que tenía, que lo pone a Dios primero. Acá él dice, yo sé interpretar sueños. Están atormentados, yo tengo la respuesta, los puedo ayudar, pero Dios está en el medio. No se lleva la gloria, no dice, no, yo sé, mira que acá yo nací para esto. No empieza con estas tonterías que el hombre hace hoy. Que el hombre ya, vemos que decimos, vamos a orar por tal persona y algunos, bueno, este es mi momento de echar demonios, de que, de la gloria de Dios y que, no. Acá vemos que José prudente, los sueños son de Dios, está diciendo, lo pone a Dios primero, le está dando la gloria a Dios. Entonces dice, contádmelo ahora. Fíjense que José sirve en el lugar en el que le ha tocado vivir. Y no se fue a la África tropical a ganar multitudes ni nada. No. En el lugar donde le ha tocado vivir. Ahora le dice, contádmelo ahora, pero José está preparado, está capacitado, fue fiel en lo poco, estaba listo para ayudar a una persona, pero muchas veces no nos podemos ayudar a nosotros mismos y queremos ayudar a los demás y es imposible, no se va a convertir nadie. Entonces, versículo 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Bueno, acá está el sueño del copero. Va a contar este sueño y le dice, y en la vid 3 sarmientos, en ella una que brotaba y aflojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva. Versículo 11. Y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y daba yo la copa en la mano del faraón. Bueno, acá vemos que le cuenta el sueño, no se entienden los sueños, y acá fíjense que José va a interpretar. En el versículo 12 dice, y le dijo José, esta es su interpretación. Fíjense que hoy todos los soñadores que hay hoy sueñan y se autointerpretan los sueños. Y siempre los sueños es que vas a ser campeón del mundo, que vas a ser rico, que el Señor te quiere llevar a las naciones, que vas a cantar como un ángel, que vas a liberar miles de personas. Bueno, esos son sueños del corazón perverso de uno, porque vemos que después no se cumple nada. Soñé ser pastor, soñé que el Señor me mostró que, sí, el tema es que del dicho al hecho hay un largo trecho. Entonces, acá vemos que le dice, su interpretación es esta. ¿Qué es lo que pasa hasta acá antes de contarle la interpretación? Primero, José ayuda. Fíjense cómo está dispuesto a ayudar a estos hombres que estaban perturbados, cómo es luz en el medio de la oscuridad. Vemos que sirve, sí, no es una persona interesada. Lo ve mal y por misericordia comienza a orar con los talentos que Dios le dio y que los tiene desarrollados. En el momento en que Dios lo presenta, el hombre actúa. Entonces, vemos que dice, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Fíjense cómo estaba preparado, ya sabía, él sabía interpretar los sueños, estaba en conexión con Dios. Versículo 13. Al cabo de 3 días,
levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto. Fíjense qué es lo que le dice, que en 3 días el faraón lo iba a sacar de la cárcel y que iba a volver a su trabajo como antes. Y darás copa al faraón de su mano, como lo salías a hacer cuando eras copero. ¿Qué es lo que hace José? Hace lo que debe. Da lo que tiene. No le está dando lo que no tiene. No pone a inventar, no se pone a delirar. No, no, no. Hace lo que debe hacer. Tiene la respuesta y ayuda. Y nosotros debemos estar llenos de armas, de estrategias para ayudar, para hacer luz. Lleno de consejos, lleno de palabra bíblica, lleno de visión, y estamos hablando de visión bíblica, no de visión de que tengo un sueño y que vamos para allá. No, no, no. Tenemos que tener armas. Y que cuando la persona esté en esa situación de que tiene un destello, de que Dios le da un destello de luz para que pueda ver el Evangelio, aprovechar ahí y ser la luz. Por eso todos los días debemos orar, Señor, envía gente a quien pueda servir, que cuando lleguen yo esté listo, que yo esté capacitado, que tenga las palabras justas, que yo sea prudente, que sea buen testimonio. ¿Se entiende cómo se debe esperar? Pero muchos se creen que decimos 3 versículos bíblicos y la gente se desmaya y pasan cosas sensacionales. No funciona de esta manera. Bueno, entonces acá vemos que le restituirá el puesto. Versículo 14. Fíjense qué es lo que hace José. Le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Fíjense cómo José hace lo que tiene que hacer. Aparece una oportunidad y le dice, vos sos mano derecha del faraón, acordate de mí. Pero por su buen testimonio, ¿no? Como un chanta, como que vamos a hacer negocio. No, no, no. Acordate de mí, delante del faraón, le está diciendo. Fíjense cómo empieza José a hacer su parte y el Señor hace la suya. Pero muchas veces nos queremos quedar sentados, esperar que el Señor haga todo. Señor, envía ángeles, dale de comer a los pobres. Anda vos, anda vos, te está diciendo el Señor. Señor, abre los caminos, quiero conseguir un trabajo. Levántate y anda a buscar trabajo. Bañate, afeitate y haz lo que tengas que hacer. Esto es lo que, y acá vemos que José hace lo que tiene que hacer y se lo entrega al Señor. Y así debemos caminar. Y el Señor abre una puerta a través de esto. No es que algo mágico, nos quedamos sentados y con la ley del menor esfuerzo el Señor hace todo. No, 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 nosotros hacemos nuestra parte. Bueno, entonces le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí al faraón y me saque de esta casa. Fíjense cómo está buscando la oportunidad para ser escuchado, para salir de esta situación. No era nada lindo estar preso. Y fíjense qué es lo que pasa. Versículo 15. Dice, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí que me pusieran en esta cárcel. Viendo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a José, yo también soñé, que venían 3 canastillos blancos sobre mi cabeza y el canastillo más alto que había de toda clase de manjares, de pastelerías para el faraón, y las aves la comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José, esta es su interpretación. Fíjense cómo está listo José, cómo está listo para hacer luz, para dar respuesta, porque estaba siendo pulido por Dios, estaba preparado, estaba sirviendo, y ya era cosa normal servir. Pero muchas veces tenemos vidas perezosas y queremos servir un día, un ratito y ya está, calmé mi conciencia. No, constantemente debemos servir, ser útil al reino de los cielos. Entonces, acá le dice, esta es tu interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti. Epa, este ya es otra cosa. Acá lo que vemos es que le dice que le va a cortar la cabeza al faraón en 3 días y te hará colgar en la horca. Opa, este sueño es bastante grave. Y las aves comerán tu carne sobre ti. Fíjense, es certero. Y en el versículo 20 dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo un banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus siervos.
e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en la mano del faraón. Versículo 22. Más hizo ahorcar al jefe de los panaderos como había interpretado José. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Acá estamos viendo que José está siendo usado por Dios. Acá José vemos que está sirviendo y están viendo que Dios está con él. Y nosotros cuando vamos sirviendo, el Señor va a estar con nosotros. Se va a empezar a ver la mano de Dios. Pero lo que vamos a ver que aún no es el tiempo. Vamos a ver que José ahora aún está de suplente. Y esto es lo que nos va a pasar mucho tiempo. Acá José se encuentra con que está en santidad, está en pureza, está caminando sus caminos, está sirviendo, está caminando bien con Dios, tiene talentos, los utiliza los talentos, pero está de suplente. No es usado por nada, no hay ninguna gloria para él. Y esto nos va a pasar. Y yo lo puedo dar fe que cuando el Señor me dio palabra y muchas cosas en muchas iglesias donde he estado, han predicado, han preferido que estén niños predicando o mujeres. Y yo he tenido que estar de suplente, de estar sentado y esperar, y los talentos, los dones que estamos sirviendo, lo tenemos, pero es tiempo de estar suplentes y esperar. ¿Se entiende? Pero hay gente que se desespera y quieren salir a predicar, quieren salir a hacer cosas, pero acá vemos que José pudo haber dicho, ahora sí, es el tiempo. No, acá vemos que de suplente. Entonces, y ahí es donde se nos baja el orgullo, donde se nos baja la soberbia, donde, Señor, dame paciencia para aguantar esto, no soy el mejor del mundo, no soy imprescindible. ¿Se entiende? El Señor está tratando con nosotros, pero los talentos y los dones por ahí los tenemos. Entonces, va a venir un tiempo donde debemos estar de suplentes. Esto es algo y debemos esperar. Y ahí el Señor va a probar nuestra paciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sigue de suplente. José podría decir, bueno, en un tiempo prudencial, el copero le va a hablar del rey de mí, el rey me va a llamar y somos todos felices. Esto es lo que habrá pensado José. Pero vemos que en el versículo 23 dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José. No se acordó de José, sino que le olvidó. Qué feo. José, imagínense, mirando en la puerta, uy, este copero, ay, a ver si viene, ay, me voy a preparar porque hoy capaz que viene el copero y me habla con el faraón, y que acá, un día, 2, 3, 4. Imagínense qué es lo que viene después de esto, desánimo. Esto es lo que vamos a pasar, lo mismo que José, el desánimo. Luego de estar suplente, de esperar mucho tiempo, nos va a venir el desánimo. Donde voy a decir, bueno, Señor, al final no fui llamado para esto, aborté tu plan, estaré en pecado. Señor, no, la verdad que, y bueno, volveré a mi vida antigua. Entonces es tiempo de esperar. Exactamente. Acá vemos que José tiene que esperar, pero viene el desánimo. José es una persona común. Por eso vemos que hay desánimos y muchas veces vamos a estar esperando eso. Vamos a estar esperando mi familia, una mujer, un trabajo. Voy a estar esperando un ministerio, servir a Dios, predicar la palabra, servir, no sé, todos tenemos sueños y anhelos y que vamos detrás de ellos. Pero en un momento va a haber desilusión, va a haber un desánimo, vamos a estar desalentados, que las cosas no salen como quieren. Y pasa el tiempo y decimos, Dios, te has olvidado de mí. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es que ahora está probando la paciencia. Acá es donde el Señor nos prueba la paciencia, donde esperamos. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos esperando en Dios o hacemos la nuestra? Y nos deja este tiempo de soledad, de tranquilidad, de angustia, pero debemos seguir sirviendo. Pero acá vemos que después de tanto tiempo, vemos que José había desánimo y esta es otra prueba, el desánimo, el desaliento. Que esto es para hacer una prédica aparte, porque esto es algo que muchas veces tenemos muchos sueños, muchos anhelos, nos idealizamos cosas y vemos que es muy feo pasar por el desaliento, estar desanimados, el decepcionados, nos sentimos fracasados, nos sentimos con culpa, nos sentimos que hicimos todo mal, nos agarra bronca, nos agarra impotencia, empezamos a cuestionar si Dios existe, empezamos a ver que hicimos todo mal y el Señor te dice,
seguramente no hiciste nada mal, solamente es tiempo de esperar en el Creador, de esperar en el Dios soberano. ¿Se entiende? Entonces acá vemos que el copero no se acordó de José, pero no es que se olvidó porque sí, no, Dios le hizo olvidar de esto. Dios hizo que se olvide de José. Fíjense cómo el Señor está trabajando, porque no era el tiempo de que José tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y esto nos dice el Señor a nosotros, no es el tiempo todavía de lo que tengo preparado. Me falta pulir muchas cosas de tu área. Tengo que seguir trabajando tu soberbia, tengo que seguir trabajando tu impaciencia, tengo que seguir trabajando, perfeccionarte en cosas. Y esto es lo que estamos viendo. Y nosotros, no, yo ya estoy listo, yo ya estoy listo. Entonces, en esta situación, vemos que José empieza a desanimarse. Y lo vamos a dejar acá nada más, porque después vemos que en el capítulo 41 viene el llamado. Ahí viene el llamado donde el faraón llama a José. Acá es cuando nosotros ya decimos, bueno, está todo perdido, ya está, Señor, bueno, fracasé, aborté el plan, me siento mal, triste, pero bueno, ya no doy más, ya estoy. Y en ese momento es el Señor cuando te dice, ahora sí es el tiempo. Ahora sí venía a la cancha. Es como decir, yo estuve entrenando toda mi vida, como Messi. Se puso inyecciones en las piernas, entrenó, se capacitó, encontró su don, se perfeccionó, se preparó, fue diligente, sirvió, trabajó, hizo todo y estuvo de suplente mucho tiempo. En el momento en que el director técnico lo tuvo sentado mucho tiempo, no lo ponía, igual que a José, igual que a nosotros, no lo ponían a Messi, y en un momento le dice, y Messi ya habrá dicho en algún momento, bueno, no voy a jugar nunca en primera al final, voy a ser viejo y me voy a morir así. Y en un momento el director técnico le dice, prepárate y entra. Y nos agarra de sorpresa. Y qué lindo que nos agarre sirviendo, capacitados, preparados, formados, y estar a las expectativas de la que Dios nos pone. Porque ahora tiene que hablar con el faraón, con el hombre más importante de Egipto. Fíjense cómo el Señor preparó a José en todo este proceso para que se encuentre con el faraón. Y hoy en las iglesias tú dices, no, porque vos vas a ser como José, que te vas con el faraón, con el presidente, y el Señor te llamó para que seas ejecutivo, para que seas un senador, sin hacer nada. Esa es la diferencia. Bueno, ese es un Dios producto de la imaginación del hombre. Pero acá vemos que de la misma manera que Dios preparó a David, lo pulió, lo formó, y estuvo 10 años perseguido, todo, y fue el mejor rey de todos los tiempos. Con José lo mismo. Y fíjense que José tenía que ser un buen testimonio nada más, ¿eh? Acá no tiene que salir a evangelizar a nadie, no se habla de que está orando, no se habla de que está clamando, no está haciendo ningún sacrificio. No, acá estamos hablando del buen testimonio nada más de José. José y Daniel son los únicos que tienen un buen testimonio en la Biblia y no tienen nada reprochable, no tienen nada en contra. Después todo el resto aparecen pecados por todas partes, pero estos dos nos hablan del buen testimonio. José en Egipto, siendo un buen testimonio, siendo diligente, siendo prudente, y Daniel en Babilonia, en el medio del mundo, del rock and roll, todo, él dice, yo voy a vivir en santidad. Y terminó siendo un hombre muy importante en Babilonia por el buen testimonio. Entonces, ¿se entiende lo que es el buen testimonio en nuestra vida? Es todo. Pero muchas veces apuntamos a la vida religiosa y mi vida personal no pasa nada, eso no, es otra cosa. No. Primero, el buen testimonio, llevar una vida ordenada, ser diligentes, ser personas capacitadas, mejorar cada día más. Fíjense que José seguramente se mejoraba día a día, se capacitaba, crecía en conocimiento, en amor. Y a eso estamos llamados. Debemos crecer en conocimiento, debemos crecer en amor, debemos crecer en misericordia, debemos crecer en gozo, en paz, en amor. A eso estamos llamados. Pero bueno, no quiero continuar porque si no vamos a entrar ya en todo lo que es el llamado de José, que acá ya viene que lo llaman y se convierte en el gobernador de todo lo que es Egipto, el hombre más importante después del faraón. Pero vemos cómo el Señor trabajó con José. Y nosotros queremos que con la ley del menor esfuerzo el Señor nos haga gobernadores. Somos unos genios, somos la verdad que... Pero bueno, mis queridos hermanos, vamos a terminar en oración. Vamos a terminar en oración y vamos a dar por terminado este estudio que
Estamos estudiando versículo por versículo. Les recomiendo que vean la serie de José, José de Egipto. Ahí tienen esta serie que les va a recrear con todo lo que pasó, que vean, para saber la historia, que es bastante bíblica, bastante linda, y que después que podamos leer tengamos una visión, tengamos una imagen visual de lo que está pasando. Para eso nada más. Pero siempre con la Biblia, ¿eh? El grave error es cuando vemos películas y todo sin la Biblia. Te van a meter cualquier cosa que no, pero nosotros estamos teniendo palabra. Entonces, lo que vemos, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por, es un aviso, Señor, para nosotros de que seamos prudentes, de que trabajemos diligentemente, que nos levantemos temprano, que en este tiempo de cuarentena, que ordenemos nuestra casa, nuestra familia, que seamos diligentes a la hora de dormir, a la hora de descansar, a la hora de trabajar, a la hora de estudiar, que tú estés con nosotros para poder hacer bien las cosas, para poder estar bien delante de ti. Yo sé que muchas veces estamos deprimidos, no tenemos ganas ni de limpiar la casa, no tenemos ganas ni de limpiar los platos, Señor, no tenemos ganas de hacer nada, solamente de estar acostados y dormir, Señor. Y más con esta cuarentena que nos cambia todo lo que es hasta el metabolismo, la alimentación, el sueño, todo nos cambia. Pero Señor, sabemos que tenemos que hacer las cosas correctas para ti. Servirte a ti es servir a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra sociedad, poderoso Dios. Ayúdanos, Señor, a caminar correctamente tus caminos, Señor. Y antes que nada, ayúdanos, Señor, a entregar cada vez más nuestro corazón, completamente. Si estamos en un bajo porcentaje, Señor, darte cada vez más mi corazón, todo con plenitud, Señor, entero. Mi vida entera te doy, toda mi mente entera, Señor, para que podamos caminar contigo, Padre Santo. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que se conectan al grupo, a los que recién comienzan. Dale, dale, poderoso Dios, que se abra el intelecto, revelaciones espirituales, Señor, que caigan los velos, que sea el Espíritu Santo hablando a su corazón, hablando a la conciencia de mis hermanos, Señor, que entiendan la palabra, lo espiritual, lo eterna, lo maravillosa que es, Señor, y cómo aplicarlo en nuestra vida, que podamos obedecer, Señor. Con esta palabra de hoy es para que mañana en el día del trabajo, Señor, podamos ser de excelencia, de hacer las cosas bien, Señor, el trabajo con nuestro mayor esfuerzo, con nuestro mayor empeño, Señor, de ser honrados, de tener buen semblante, Señor, de tener siempre una sonrisa y no una sonrisa falsa, una sonrisa producto del gozo que hay en nuestra vida, Señor. Cristianos positivos, Señor, no pensando en el coronavirus, no pensando en el anticristo, que viene el fin del mundo y que la economía, no, Señor. Tenemos que tener paz y tranquilidad en el medio de la tormenta, Padre. Pero para eso necesitamos de que tú estés con nosotros, Señor, para darnos esa paz. Porque tú, Señor Jesucristo, tú eres el agua, tú eres la savia, Señor, que da vida a esta rama seca. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor, por este grupo maravilloso que me toca enseñarles, Señor. Me voy a maravillar cuando cada uno de mis hermanos comiencen a florecer sus dones, que comiencen a servir en la sociedad en que les ha tocado vivir, Señor, y será un gozo para nosotros, Señor, será un... Amén. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Hemos terminado el estudio de hoy. Un poquito lento, pero bueno, ya hemos terminado. Amén, Cristo sin fronteras. Amén a todos mis hermanos. Se cortó un poquito el final de la oración, pero ya hemos terminado. Así que amén, Emilia. Amén todos mis hermanos. Y bueno, hemos terminado el estudio de hoy. Mario querido, bendiciones. Así que bueno, espero que haya sido de bendiciones, sea para poner en práctica. Y bueno, 19:30 horas, continuamos. Marce querido. En Facebook, pasa que en Facebook me sale mal el sonido. Traten de agregarse los unos a los otros. Ahora, Laura, te paso el número de alguno de los hermanos para que esté en contacto, porque Facebook yo no lo puedo transmitir. Antes lo transmitía por ahí, pero me sale medio mal el sonido.
Así que prefiero en este modo. Y bueno, y me gusta que sea más reducido, pero que sea más calidad, digamos. Gente que quiera aprender y que quiera escucharse. Así que bueno, mañana continuamos con el estudio. Que Dios lo bendiga. Oh. ¿Y René?